Continuamos, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver un triángulo rectángulo usando las funciones trigonométricas. Aquí tenemos este triángulo rectángulo en el cual nos dan el valor de uno de los ángulos y el valor de alguno de los catetos. En este caso, me piden que encuentre el valor de la hipotenusa y el cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo de 30 grados es 5. ¿Sí? Entonces vamos a obtener. Para eso podemos utilizar una de nuestras tres funciones trigonométricas que tenga el cateto opuesto, y como todos tienen el ángulo, entonces solamente hay que buscar quién tiene el cateto opuesto. Podemos utilizar tangente y seno. Si nosotros queremos conocer al principio la hipotenusa, vamos a utilizar el seno. Entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos que despejar la hipotenusa. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado. Hipotenusa por el seno de alfa es igual al cateto opuesto. Y ahora el seno, como está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Entonces, la hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno de alfa. Y así ya vamos a poder conocer el valor de la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto tiene el valor de 5 y el seno 30 grados. Si nosotros metemos los valores a nuestra calculadora, sería 5 entre el seno de 30 grados. Nos da un valor de 10. Entonces, esta hipotenusa tiene un valor de 10. Ahora queremos conocer el cateto adyacente. Podemos utilizar ya el teorema de Pitágoras o otra función trigonométrica. En este caso queremos conocer el cateto adyacente. Y el cateto adyacente está en el coseno y la tangente. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Vamos a utilizar el coseno. En este caso, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente en la hipotenusa. Como la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Y así obtenemos el cateto adyacente. Entonces ahora vamos a obtener ese valor. El valor de la hipotenusa habíamos obtenido el valor de 10, que va a multiplicar al coseno de 30 grados. Entonces volvemos a hacer el cálculo. Va a ser 10 por el coseno de 30 y nos da un valor de 8.66. Recuerden que lo redondeamos a 2 décimas. Y así ya obtuvimos los valores de estas dos funciones. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer el ángulo beta, utilizando una función trigonométrica, vamos a utilizar este sistema. Pero ojo, aquí cambia. Para el ángulo beta, el cateto opuesto sería el cateto adyacente y el cateto opuesto sería el cateto adyacente y el adyacente sería el opuesto. Se cambian, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el seno de beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora yo quiero conocer este ángulo utilizando la función trigonométrica. Hay que hacer un despeje. Entonces, para hacer ese despeje, beta es igual al seno invertido, que también se conoce como arcoseno, del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y así ya podemos obtener este valor. Entonces sería seno de menos 1 o el arcoseno del cateto opuesto. El cateto opuesto de beta es el cateto adyacente original. Entonces en este caso es este valor, 8.66, y la hipotenusa ahí no cambia su valor, que en este caso sigue siendo 10. Entonces nosotros metemos el valor para obtener ese ángulo beta. Entonces, fíjense, aquí tenemos las funciones originales.
Pero aquí tienen su segunda función, que son las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Para obtener esos valores ponemos segunda función y metemos el seno. Ahí se ve que tenemos el seno de menos 1. Abrimos un paréntesis y metemos el 8.66 entre el 10 y cerramos el paréntesis, y así vamos a poder obtener el valor del ángulo. En este caso es 59.99. Si nosotros lo redondeáramos, sería 60 grados. ¿Sí? ¿Cómo lo comprobamos que el ángulo es correcto? Tenemos que sumar los tres ángulos de nuestro triángulo. Tenemos el ángulo alfa, que era 30 grados, más el que obtuvimos 60, y el ángulo recto, que es de 90. Para que sea correcto nos tiene que dar 180. Entonces son 30 más 60 más 90, efectivamente nos dan los 180 grados. Entonces el ángulo que obtuvimos está correcto.